Y es que este 1 de enero el Ministerio de Economía y Finanzas ha posteado un tuit en el que se señala que el Perú en el año 2021 va a liderar el crecimiento económico en América Latina. Armando Mendoza, justamente estamos viendo el tuit en pantalla. Allí se ve cómo el Perú tiene la más alta cifra de crecimiento según lo reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esto realmente se ajusta a la realidad. ¿Esto no es un efecto rebote? El 2021 ha sido en general un año de recuperación, y en ese contexto el Perú ha sido de los que ha liderado la recuperación económica. Mídase como se mida. Perdóname, ¿cuál es el estimado en todo caso de crecimiento desde julio, donde ingresa el presidente Pedro Castillo, hasta diciembre? ¿Y cómo habría sido, digamos, el avance de esa recuperación desde el 1 de enero del año pasado en el gobierno de Sagasti hasta el 28 de julio cuando termina su gestión? ¿Se puede de alguna manera disgregar este crecimiento estimado aproximadamente en 13% para el año pasado? Claro, si se va viendo la evolución por trimestres, es decir, si se compara el trimestre de un determinado trimestre del 2021 con respecto a los trimestres del 2020 o al mismo trimestre, no al mismo periodo del 2019, ¿no? Prepandemia, uno puede darse cuenta de cómo ha sido la evolución. En línea general se puede decir de que hasta mediados del año pasado, ¿no? Del 2021, ¿no? Nos estamos acercando en nuestro proceso de recuperación a los niveles prepandemia, pero aún estábamos por debajo. Y en estos últimos trimestres del 2021, ¿no? El tercer y cuarto trimestre, finalmente la economía peruana comenzó a recuperar, ¿no? Y a alcanzar o sobrepasar muy ligeramente los niveles prepandemia. En otras palabras, se podría decir que la economía peruana en estos momentos está ya en los niveles previos a la pandemia. Y ahora el desafío es instalar ese proceso. Entonces la recuperación que este año, como ya se ha señalado, va a ser la más alta o de las más altas de la región, 13%, equivaldría a que efectivamente estamos volviendo a los niveles que teníamos ya previos a la pandemia, es decir, a los niveles de 2019. Yo personalmente creo de que ahí ya es un exceso, una exquisitez en términos de las críticas, ¿no? O sea, creo que es una situación que han encarado todos los países de la región que están tratando de recuperar sus economías a los niveles prepandemias. O sea, a mí me gustaría que me señalen un país en la región que puedan decir, no solamente ha recuperado los niveles prepandemia, sino que está incluso mucho, mucho mejor previamente. Realmente me pregunto qué países habrán alcanzado ese nivel de recuperación. Nosotros ya felizmente hemos alcanzado ese nivel, y ahora el desafío hacia adelante, yo entiendo, es tratar de apuntalar esta recuperación y avanzar hacia adelante en un crecimiento sostenido que ojalá se dé, que efectivamente, como tú mencionaste al comienzo de la presentación, ¿no? Implica no solamente cuidar el lado de la economía, sino también el lado de la política, porque finalmente si algo hemos aprendido durante este 2021 que ha sido tan complicado, es que la política y la economía no van por cuerdas separadas, sino que una implica la otra, ¿no? Armando, tenemos otro tuit del Ministerio de Economía y Finanzas que vamos a ver en pantalla. También le pido a mis compañeros que lo puedan ponchar. Estamos hablando de la inversión pública y ahí se señala que al cierre del año 2021, la inversión pública superó en más de 23% los niveles prepandemia, con 39.103 millones de soles. Y esto es un récord histórico según lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué nos dice esta cifra para que las audiencias lo entiendan? ¿De qué estamos hablando cuando se trata de inversión pública y por qué es un récord histórico? A ver, cuando hablamos de récord histórico, y eso es importante ligarlo con lo que se señaló anteriormente, es que no solamente hemos recuperado los niveles que habían pre-pandemia, sino que se han superado. Efectivamente, el Estado peruano en el 2021 ha invertido como jamás invirtió en el pasado. Y esto es clave porque fue un año, ¿no?, de cambio de gobierno, de cambio de gestión, que además, como ya se ha señalado, fue un año marcado por una incertidumbre y una volatilidad política impresionante. La experiencia nos ha indicado que cuando se dan estos cambios de gestión, ya sea a nivel nacional, regional, ¿no?, o local, ¿no?, hay una pérdida en la marcha de los procesos de inversión, se detienen procesos, se reemplaza personal,
el que se haya conseguido mantener, digamos, este proceso de inversión, de gasto importante en sectores críticos como educación, salud, infraestructura descentralizada y otros, ¿no? O sea, es algo clave que creo que ha contribuido en mucho justamente a esta recuperación de la economía durante el 2021, ¿no? Y esperemos que este proceso continúe durante el 2022. ¿Y cuáles son las otras cifras positivas en azul con las que el Perú podría sacar el pecho y decir, caramba, nosotros estamos haciéndola bien, al menos estamos tratando de hacerla bien, pese a la situación política de la que hablas y pese a una situación de pandemia? A ver, hemos hablado sobre el tema de la inversión pública, pero también hablamos sobre el tema de la inversión privada, que durante el año pasado, ¿no?, fue un tema tan complicado, ¿no?, con muchas voces y críticas que señalaban, mira, va a haber, va a darse una situación de estancamiento, ¿no? Bueno, las cifras también indican de que felizmente ha habido una recuperación importante de la inversión privada, cuyo rebote ha ido más allá de la caída que se dio durante el periodo de la pandemia. En el 2020 la inversión privada cayó aproximadamente un 15-16%, ¿no?, con respecto a sus niveles anteriores, ¿no? Y el 2021 ha marcado, ¿no?, una recuperación, ha dado una recuperación que está alrededor del 30% con respecto a los niveles del 2020. En otras palabras, la inversión privada ha tenido un comportamiento muy interesante, muy importante de rebote, que ha sido similar o incluso en algunos aspectos mayor a la inversión pública, y todo eso son componentes claves que explican, ¿no?, como la recuperación de la economía en general. Pero hay además otro punto que es importante, ¿no? Y es que este proceso, manteniendo saneadas las cuentas fiscales, ¿no?, y ha ido acompañado de una reducción importante del déficit fiscal. Es decir, una de las grandes preocupaciones, de los grandes problemas que han tenido los países que han sido golpeados por las pandemias, es que el gasto, los requerimientos de inversión en salud y educación para poder hacer frente a la pandemia ha afectado fuertemente sus economías, su estabilidad fiscal, con altos niveles de endeudamiento y con fuertes niveles de déficit. Ciertamente, ¿no?, el Perú durante el 2020, ¿no?, debido a los requerimientos de la pandemia, ¿no?, y los fuertes gastos que se hicieron, tuvo una elevada tasa de déficit fiscal como porcentaje del PBI. Las metas que se tenían de reducción del déficit fiscal para el 2021 no solamente se alcanzaron, sino que se han superado. Yo entiendo que estaríamos cerrando el 2021 con un déficit fiscal que estaría en línea del 3% del PBI, mucho más allá de lo que se había planificado, y que las perspectivas para el 2022 es continuar en esa reducción de tal manera alcanzar lo antes posible, ¿no?, un nivel estable en donde el déficit fiscal esté en niveles del 1% o incluso menos. Y creo que eso es muy importante, Armando, en términos de la sostenibilidad de las finanzas públicas.